No es una metáfora, no es aproximadamente, es un aviso. Y desde ese retiro en la sierra de Chiapas, aprendí algo que ojalá nadie tenga que aprender. Hay puertas que no se abren con llaves, se abren con un nombre. Y una vez que entras, la reja puede cerrarse detrás de ti, aunque ya estés en tu casa. El correo que envié no fue un desahogo, fue un intento de dejar constancia antes de que mi memoria se acomodara sola y lo volviera un mal sueño. No quiero que me crean por fe, quiero que me crean por miedo. Milamomara N.O. es mi nombre real, y lo que vi en ese retiro todavía me busca cuando apago la luz. Yo nunca fui religiosa, no por rebeldía, sino por indiferencia. Crecí sin rezos, sin misas, sin esa certeza de que alguien escucha. Por eso me sorprendió que la amiga de mi mamá, Elvira, llegara un día a decir que me haría bien ir a un retiro de mujeres en la sierra de Chiapas. Lo dijo con una calma que no era calma, era prisau, disfrazada. Dije que no 2 veces. La tercera ya no fue pregunta, fue presión en que te va a ayudar, que es para tu bien, que solo son unos días. Yo cedí por cansancio, por no discutir, por ese tipo de culpa que te instalan sin pedir permiso. Empaqué ropa sencilla y un suéter. No llevé nada raro. No imaginaba que lo raro ya estaba esperándome allá. El camino fue largo. La ciudad se fue apagando y la montaña empezó a cerrar el paisaje como si nos tragara. Cada curva me daba la sensación de que estábamos repitiendo la misma. La señal del celular murió y con ella mi último impulso de arrepentirme. El aire se volvió húmedo, pesado. En el camión casi nadie hablaba. Yo sentía que el silencio nos estaba escuchando. Llegamos a una reja alta, de hierro oscuro. Del otro lado, el convento parecía una foto vieja, piedra gastada, pasillos estrechos, ventanas pequeñas que no reflejaban bien. No olía a flores ni a incienso bonito. Olía a pared mojada y a velas rancia. Un grupo de monjas nos recibió con sonrisas medidas, como si las hubieran practicado frente a un espejo. Nos llamaron. Nos pidieron entregar teléfonos, relojes, distracciones. Aquí venimos a limpiar el corazón, dijo una hermana, mientras revisaba mochilas con una seriedad excesiva. Me abrieron el cierre como si buscaran algo específico. Cuando encontraron mi rosario, uno barato, que llevaba por si acaso, lo miraron demasiado tiempo. Me lo devolvieron como quien presta un cuchillo. La superiora se presentó como Madre Iscaria. Su voz era suave pero no cálida. Me miró como si ya me conociera. Dijo reglas en silencio. Obediencia. No salir de las áreas marcadas. No caminar de noche. Lo dijo sonriendo. Y aún así, sentí que esa sonrisa era un cerrojo. Después, una novicia cerró una puerta con llave por dentro. Me pareció un gesto equivocado. Nos mostraron los dormitorios camas estrechas, sábanas ásperas, luz débil. El lugar era grande, pero no se sentía amplio. Se sentía lleno de rincones, donde algo podía estar sin ser visto. En los pasillos había crucifijos viejos torcidos, como si alguien los hubiera golpeado al pasar. Cada vez que caminaba, escuchaba un crujido detrás, con retraso, como un eco que no era mío. A unos minutos había una explanada cerrada por muros. Ahí, dijeron, serían los rezos y las misas. De día, parecía un patio común, pero cuando me acerqué, sentí un cambio en el aire, como si cruzara una línea. El viento dentro sonaba distinto, no silbaba, susurraba. Me alejé rápido, con la sensación absurda de que el patio había notado mi presencia. Ese primer día, vi a 2 hombres con hábito en Fray Damián y Fray Corvo. No sé de dónde venían. Solo escuché palabras como Roma y permiso dichas en voz baja. No parecían visitantes, parecían inspectores. Fray Damián sonreía poco.
Fray Corvo no sonreía nada. Cuando pasaban, me quedaba la impresión de que el aire se volvía más delgado. En la cena, escuché a 2 monjas hablar detrás de una puerta. Mencionaron que no les dieron licencia y que la superiora insistió a no entendí de qué. Cuando me moví sin querer, el murmullo se cortó. La puerta se abrió de golpe y una hermana me encontró ahí, inmóvil, como si ya supiera que yo estaba. No me regañó, solo me miró con lástima, y esa lástima me dio más miedo. La primera noche intenté dormir normal, pero cuando apagué la luz, sentí la mirada, no una mirada humana, algo fijo, como un foco invisible, apuntándome desde un lugar imposible. Avery, Loz o Joss. Mis compañeras dormían. Cerré los ojos. El peso regresó, presionándome el pecho. Quise moverme y no pude. Mi garganta se cerró. Fue la primera vez que conocí la parálisis del sueño. En esa parálisis, escuché un sonido cerca de mi cama, no pasos, más bien un arrastre suave, como tela mojada. Sentí una presencia inclinarse sobre mí. No la vi, pero la sentí demasiado cerca, como si respirara dentro de mi oído. En mi cabeza apareció mi nombre real, pronunciado sin voz. Yo apreté el rosario con una fuerza ridícula y recé sin sonido, como si rezar fuera empujar. No sé cuánto duró. Cuando pude moverme, me incorporé y me quedé temblando. Una chica a mi lado murmuró dormida, pero no era un murmullo normal. Parecía contestar a alguien. Me levanté a tomar agua y noté mis uñas marcadas en la palma. No recordaba haber apretado tanto. Esa madrugada no volví a dormir. Me quedé mirando la oscuridad, como quien vigila a un animal. Por la mañana, todo fue rutina: rezos, desayuno, sonrisas. Eso fue lo peor, en la normalidad encima del terror, como una manta. El pan sabía a ceniza. El agua sabía a metal. Yo trataba de convencerme de que fue estrés, altura, sugestión, pero cada vez que miraba hacia el pasillo, sentía que algo me devolvía la mirada desde detrás de los crucifijos torcidos. Durante el día, nos hicieron caminar en silencio para escuchar a Dios, dijeron. Yo no escuché nada bueno, solo escuché mi propio corazón y un murmullo leve que parecía venir del suelo. Cuando Fray Corvo pasó junto a mí, el murmullo se hizo más claro, como si él lo arrastrara. Supe sin saber como que ese hombre no venía a guiar almas, venía a contar piezas. En la tarde, quise pedir mi celular solo para avisar. Saint Negeron. Una monja me habló con dulzura dura: aquí se corta el mundo para que entre la luz. Mientras lo decía, la puerta principal estaba cerrada con doble seguro. Me reí nerviosa y nadie se rió. Sentí que el convento no era un lugar apartado del mundo, era un lugar apartado de las reglas del mundo. La segunda noche, me acosté con el rosario en el pecho. Me prometí no dormir, me prometí no cerrar los ojos. Y aún así, en cuanto parpadeé, el sueño me jaló como si fuera un pozo. No fue un dormir lento, fue un golpe. Sentí que caía dentro de mí misma. Y entonces pasó lo imposible. Me vi a mí, acostada, inmóvil, respirando, como si no me perteneciera. Yo estaba de pie, pero mi cuerpo seguía en la cama. No sentía frío en la piel, pero sí un frío mental, como si mi pensamiento tuviera escarcha. Caminé sin querer hacia el pasillo. Era yo, y no era yo. En cada crucifijo se veía más oscuro, más pesado, y al fondo, como una guía, escuché un canto. No era un canto de iglesia, era un canto que parecía estar borrando algo. Seguí el sonido. Vi sombras de monjas avanzando sin hacer ruido, como si flotaran. Quise acercarme a ellas por no estar sola. Al llegar a la explanada, la encontré abierta, aunque yo recordaba que la cerraban. Entré en el patio. Estaba rodeado de velas, muchas, en un círculo perfecto. La cera goteaba hacia adentro,
No, hacia abajo. Eso no tiene sentido. Pero lo vi. Las monjas se reunían alrededor, formando un borde humano. Madre Iscaria estaba al frente. Sus manos juntas parecían rezar, pero su cara no tenía piedad. El murmullo que repetían no era español, no era latín, era algo áspero, como si las palabras estuvieran hechas de piedras mojadas. Yo quise gritar y no pude. Mi voz no existía allí. Me di cuenta de que estaba atrapada en mi propio silencio. Fray Damián y Fray Corvo entraron por una puerta lateral. Traían un bulto envuelto en tela oscura. Lo colocaron en el centro del círculo. Las velas titilaron todas a la vez, como si hubieran recibido una orden. Madre Iscaria inclinó la cabeza, no hacia el cielo, sino hacia el bulto, y sentí algo, una tensión enorme, despierta, como un ojo abriéndose debajo del suelo. El centro se oscureció, no como sombra, sino como ausencia de luz. De esa ausencia salió una figura alta con capucha. No caminó, se deslizó. Su silueta imitaba la humana, pero con errores, como un disfraz aprendido sin entender. Cuando la figura se movía, las llamas se inclinaban hacia ella, siguiendo su paso. Las monjas no parecían asustadas, parecían aliviadas, como quien por fin recibe visita. Madre Iscaria dijo una frase en español, clara: entréguense, nada más. Pero la palabra se sintió como una llave girando. El murmullo subió de intensidad y me vibraron los dientes. La figura giró lentamente y su capucha no se movió como tela, se movió como piel. No vi bien su rostro, pero vi lo suficiente para entender que no había un rostro completo, sino un intento de rostro, incompleto, mal terminado. Yo retrocedí y el patio se estiró. La salida quedó lejos, demasiado lejos, como en una pesadilla. La figura dio un paso fuera del círculo sin romperlo, como si el círculo obedeciera a su voluntad. Me buscó. Yo lo supe antes de que me mirara. Sentí una presión en la mente, como una mano apretando la nuca por dentro. Quise rezar y las palabras se me rompieron en la boca, aunque no tenía boca allí. Entonces vi a una novicia, muy joven, levantar la vista. Me miró directo. Sus ojos estaban rojos de cansancio, no de llanto. En esa mirada había una súplica muda. No te quedes. Lo entendí sin idioma. Ella bajó la cabeza de golpe, como si algo la jalara. Yo sentí que esto no era un evento raro, era una costumbre, una práctica, un mecanismo. Fray Corvo tocó el bulto del centro. La tela se abrió sola, como si algo desde dentro la empujara. Un olor a metal húmedo me llenó el pensamiento, como sangre sin verla. Las velas chisporrotearon. El murmullo se volvió risa sin garganta. La figura inclinó la cabeza, como si escuchara una instrucción que nadie más oía. Y entonces su atención cayó sobre mí, pesada, completa, exacta. Sentí un impulso horrible en rendirme. Decir sí, en descansar, fue tentación pura no tal sí. Era como dormir después de una fiebre, aunque eso te mate. Me di cuenta de que el convento no buscaba convencer, buscaba cansar hasta que la rendición pareciera alivio. Yo me aferré a una idea, a mi mamá llamándome por mi nombre. Me aferré a lo cotidiano, como a un salvavidas. Algo tiró de mí hacia atrás, no una mano, sino un jalón de memoria. El patio se dobló, las velas se alargaron, la figura dio un paso más, y su sombra me alcanzó, tocándome sin tocarme. Sentí un círculo de presión en la muñeca, como una marca. En ese instante, como si me hubieran arrojado, regresé al dormitorio. Abrí los ojos jadeando, empapada en sudor frío. Mis compañeras me sacudían. Una de ellas, Noah, me preguntaba qué tenía. Yo estaba llorando sin haberlo decidido. Apreté el rosario
hasta que dolió. Quise decir, fue una pesadilla, pero la palabra no encajaba. No era un sueño, era una experiencia con reglas propias. Y lo peor es que, aún despierta, sentía que algo se había quedado mirando desde algún lugar del techo. Amaneció demasiado rápido, como si la noche quisiera esconderse. En la rutina matutina, nadie mencionó nada. Las monjas hablaban de paz, de perdón, de luz. Yo miraba sus manos y pensaba en el círculo de velas. En el desayuno, el olor a cera apagada seguía ahí, tenue, pegado a mí. Me pregunté si lo olían los demás o si ya me había quedado impregnada. Después del desayuno, una monja me llamó por mi apellido, como si yo fuera un expediente. Me llevó por un pasillo a una oficina pequeña. Madre Escaría me esperaba con una taza de té sin vapor, como si el tiempo ahí se detuviera. Me preguntó, con tono tranquilo, ¿dónde había estado en la madrugada? Yo dije, la verdad, han dormida. Ella sonrió apenas, como si la mentira fuera mía. Se acercó tanto que olí su perfume en incienso viejo y algo amargo. Me dijo, despacio, como si escribiera en mi cabeza, no viste nada, sentí dolor en la frente, como una presión interna. Quise negar y mi lengua se sintió pesada. No viste nada, repitió. No era advertencia, era orden. Cuando se dio vuelta, vi detrás de su escritorio un crucifijo que parecía inclinarse, como si escuchara la conversación. Salí con las piernas flojas. En el pasillo estaba Fray Corvo, apoyado en una columna. Me miró como si ya supiera que yo recordaba. No dijo una palabra, solo levantó la mano y señaló el suelo, como si marcara mi lugar. Yo seguí caminando sin mirarlo, pero sentí su mirada pegada a mi espalda hasta el dormitorio. En ese trayecto vi una puerta negra que juraría que no estaba el día anterior. Ese mismo día, durante el sermón, Madre Escaría habló de visiones y tentaciones con una precisión que me heló. Dijo que algunas jóvenes inventan sombras cuando se resisten a la luz. Varias bajaron la cabeza. Noa apretó las manos hasta ponerse blanca. Yo entendí que no era la única aterrada, solo era la única que no sabía fingir. Y en ese lugar fingí era sobrevivir. Decidí irme no por valentía, sino por instinto. Pero no tenía teléfono, no sabía el camino, y el portón se abría cuando ellos querían. Entonces hice lo único posible en fingí enfermedad. Exageré escalofríos, mareo, náusea. Me llevaron a una enfermería con olor a alcohol y manzanilla. Una monja me tocó la frente como quien revisa un objeto. Y Madre Iscaria apareció demasiado rápido. Me dijo que la enfermedad a veces es un mensaje. Yo le pedí llamar a mi mamá. Hubo un silencio raro, como si calculara el costo. Luego asintió con una amabilidad teatral. Me dieron un teléfono fijo viejo. Cuando mi mamá contestó, su voz me sonó como un cable a tierra. No le conté todo, solo dije ven por mí. Lloré sin ruido. Sentí a Madre Iscaria escuchando desde la puerta, sin disimulo. Colgué y Madre Escaría se acercó a susurrarme. Las montañas guardan lo que se les entrega. No entendí la frase completa, pero entendí la amenaza. Me quedé esperando. Afuera, el cielo se nubló como si la sierra cerrara una tapa. Una monja me trajo caldo. Lo probé y me supo raro, amargo, como si llevara algo más que hierbasán. No lo terminé. La monja me miró como si hubiera fallado una prueba. Cuando cayó la noche, escuché el canto otra vez, pero ahora venía de las paredes, como si el convento cantara por dentro. Yo me obligué a mantener los ojos abiertos. Sentí un deslizamiento en el pasillo, suave, sin paso. La manija de la enfermería giró 1 milímetro. Se detuvo, volvió a girar, como si alguien del otro lado oliera el aire. Me tapé con la sábana hasta la nariz, sintiéndome absurda y aún así indefensa. En el silencio, escuché mi nombre real, dicho con una voz que no era voz. Sonó cercano, casi cariñoso, y por eso fue peor.
Quise rezar y mi mente se llenó de frases cortadas. La manija dejó de moverse. Yo pensé se fue. Entonces, desde el otro lado de la puerta, algo respiró. No un suspiro humano en un aire largo y pesado, como si aspirara el olor de mi miedo. Los faros del auto de mi mamá aparecieron por fin tras la reja. El portón se abrió sin resistencia, y eso me inquietó más que si se negaran Ann. Era como si me dejaran ir, porque ya habían tomado algo. Madre Iscaria me devolvió mis cosas con una sonrisa serena. Que Dios te acompañe, dijo. Yo sentí que era una broma privada. Crucé la reja y el aire se volvió más ligero, puro, no limpio. En el camino mi mamá me preguntó ¿qué pasó? Yo intenté contar la explanada y la lengua rara, pero cada vez que lo intentaba me dolía la frente y se me entumecía la lengua. Dije pesadillas, dije me sentí mal, dije no quiero volver. Mi mamá me regañó por exagerada. Yo miré por la ventana y tuve una sensación absurda. El convento no se alejaba, se quedaba del mismo tamaño, como si la distancia no funcionara con él. Esa noche dormí con la luz prendida. Soñé con velas, soñé con un círculo perfecto. Desperté con una marca tenue en la muñeca, un círculo exacto como de presión. Me froté hasta enrojecerme. No se iba a leer. Mostré a mi mamá y dijo que era del elástico. Yo no había usado elástico y el círculo era demasiado perfecto, demasiado intentional. En los días siguientes empecé a oler incienso donde no debían, en el camión, en la escuela, en mi cuarto. A veces, al cerrar los ojos, sentía el tirón de nuevo, como si algo recordara el camino para sacarme de mi cuerpo. Empecé a dormir poco. Cuando dormía, me despertaba exacto a la misma hora 3:17. No 3:16, no 3:18, siempre 3:17, como si alguien tocara un timbre invisible. Busqué el convento en internet. No había página, no había fotos, no había reseñas. Era como si no existiera. Le pregunté a Elvira el nombre exacto. Se tardó demasiado en responder. Cuando habló, me dio un nombre distinto al que yo recordaba del folleto. Revisé el folleto. También era distinto. 3 nombres para un solo lugar. Esa no es una confusión normal, es una manera de no ser encontrado. Una tarde hallé en mi mochila un papel doblado en 4 que yo no había guardado. Tenía símbolos dibujados, como letras torcidas vistas en espejo. Olía a cera. Lo tiré al bote. Lo vi caer. Al día siguiente estaba sobre mi escritorio, limpio, bien doblado, como recién puesto. Le pregunté a mi mamá y juró que no lo tocó. Esa fue la primera vez que entendí que el problema ya no estaba en la sierra. Empecé a escribir todo para no olvidarlo. Pensé en si lo dejo en papel, tal vez deja de vivir en mi cabeza. Pero cada vez que escribía Madre Iscaria, la pluma se detenía un segundo, como si la tinta se negara. Y al releer, encontraba frases tachadas con un trazo que yo no recordaba haber hecho. Me dije que era distracción, hasta que una noche vi la luz parpadear 3 veces y supe que no era solo distracción. En el reflejo de la ventana apareció una silueta detrás de mí. Mi volteé de golpe. No había nadie. Volví al vidrio y vi una huella de mano marcada como en vapor, grande, con dedos demasiado largos. La huella se borró lentamente, dedo por dedo, como si la mano se retirara hacia adentro del cristal. Al sentí. No gritan algo en mí. Supo que gritar era anunciarme. Fui a una iglesia del barrio buscando calma. Encendí una vela y me senté al fondo. Por unos minutos, respiré mejor. Luego el sacerdote habló de retiros y purificación, con frases demasiado parecidas a las de Madre Iscaria. Me dolió la frente. Miré a un lado y vi 2 mujeres con hábito sencillo a unas bancas, observándome sin disimulo. Cuando me levanté, ellas también no corrieron, caminaron con paciencia. Salí a la calle y me metí a una tienda
fingiendo comprar algo. Desde el escaparate, las vi quedarse quietas como estatuas. Una de ellas se persignó lento, pero el gesto parecía invertido. La otra solo sonreía. Yo sentí que el aire se apretaba alrededor de mi cuello sin tocarme. Se fueron cuando pasó una patrulla cerca, como si la autoridad les diera risa. Yo me quedé temblando entre estantes. Salí a la calle y me metí a una tienda fingiendo comprar algo. Desde el escaparate, las vi quedarse quietas como estatuas. Una de ellas se persignó lento, pero el gesto parecía invertido. La otra solo sonreía. Yo sentí que el aire se apretaba alrededor de mi cuello sin tocarme. Se fueron cuando pasó una patrulla cerca, como si la autoridad les diera risa. Yo me quedé temblando entre estantes. Esa noche soñé con Noah. Estaba en un pasillo del convento, pálida, con los ojos abiertos, sin parpadear. Intentaba hablarme, pero de su boca salían velas apagadas que caían al suelo sin sonido. Señalaba una puerta negra. Yo la seguía guay. Al acercarme, la puerta no tenía manilla. Tenía mi marca circular grabada. Desperté con la sensación de haber perdido algo, pero no saber qué. Le mandé un mensaje a Noah por redes, porque recordaba su nombre completo de una lista. El mensaje se quedó enviado y nunca se entregó. Busqué su perfil y ya no existía. Pregunté a otras chicas del retiro y muchas no contestaron. Las que contestaron dijeron no recordar a Noah. Eso me heló. No es que mintieran, era como si algo hubiera lijado ese recuerdo hasta borrarlo. Yo, en cambio, lo recordaba demasiado. Empecé a notar detalles raros en casa en puertas que yo cerraba y aparecían entreabiertas. El rosario en lugares donde no lo dejé. Un olor a cera quemada saliendo del closet. Una madrugada, escuché un murmullo en la sala, como el canto de la explanada, bajito. Fui a ver y no había nadie, pero en el piso encontré una gota de cera fresca. Era imposible. No teníamos velas encendidas. Intenté hablarle a mi mamá en serio. Le conté lo de la marca, lo del papel, lo de las mujeres en la iglesia. Me miró con esa mezcla de preocupación y fastidio que usan los adultos cuando algo no cabe en su lógica. Dijo estrés, dijo sugestión, dijo te afecta el internet. Yo asentí para que terminara, pero dentro de mí algo se encendió. Ansí yo no podía convencerla. Al menos podía prevenirme. Una tarde recibí un correo sin asunto. Solo decía: a la visita no termina. Cuando te vas no había firma. El remitente era una combinación de letras sin sentido. Yo borré el correo y aún así, al día siguiente volvió a aparecer, como si la bandeja de entrada lo hubiera vomitado de regreso. Lo imprimí por miedo a que desapareciera. Cuando lo tuve en papel, sentí algo ridículo en alivio, como si al imprimirlo lo atrapara. Esa misma noche, al apagar la luz, sentí el tirón. No fue sueño, fue caída. Me vi otra vez fuera de mi cuerpo, en mi cuarto, mirando mi cama desde arriba, y supe algo horrible. Ya no necesitaban el convento para sacarme. El convento solo fue la puerta de entrada. Afuera, en mi cuarto, el aire estaba más oscuro en una esquina, como una mancha que no dependía de la luz. La mancha me esperaba. Intenté volver a mi cuerpo por fuerza, como quien se lanza a una piscina. No funcionó. Me moví hacia la puerta y vi que el pasillo de mi casa se alargaba como el del convento. A lo lejos, escuché el canto. Era el mismo. No venía de afuera, venía de las paredes, como si mi casa hubiera aprendido la canción. En la sala vi una silueta con capucha. No caminaba, se deslizaba, y yo no podía gritar. La figura giró hacia mí. Sentí la presión en la mente, la tentación de rendirme, la promesa de descanso. Vi el círculo de velas sin estar en el patio. Vi a Madre Iscaria sin verla, como un pensamiento ajeno metiéndose en el mío. Y escuché una frase clara: no viste nada, pero ahora sonaba como burla. Yo me negué.
no con palabras, sino con rabia, con una negativa que me ardió por dentro. La presión aumentó y mi marca circular en la muñeca comenzó a doler, como si la calentaran. La figura extendió la mano y el aire se volvió espeso. En ese instante oí un sonido en el mundo real, a mi mamá abriendo la puerta de mi cuarto para ver si estaba bien. Ese ruido cotidiano fue una cuerda mi afer. Sentí un tirón brutal y regresé a mi cuerpo con un golpe de aire en los pulmones. Me senté jadeando. Mi mamá me regañó por dormir con la luz apagada. Si tanto miedo tienes. No entendía nada. Yo no le expliqué, solo le pedí que dejara la puerta abierta. Esa noche dejé una lámpara prendida y puse sal en el marco de la ventana, como había visto en videos, aunque no creo en eso. Lo hice por desesperación. A la mañana siguiente, la sal estaba barrida en una línea perfecta hacia adentro. Volví a escribir el correo, pero ahora con más detalles. Cambié numbers, cambié fechas, cambié rutas, no por dramatismo, sino por miedo real. Lo envié a varias direcciones, al azar, en blogs, cuentas de historias, cualquier lugar donde alguien lo leyera. Sentí vergüenza y alivio. Y justo cuando presioné enviar, tocaron mi puerta a un golpe suave. Pregunté quién era. A nadie contestó. El golpe se repitió, más lento, como si lo estuvieran disfrutando. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Y aún así, olía a cera. Regresé al cuarto y vi el papel con símbolos sobre mi cama. Otra vez, como si se hubiera teletransportado. Lo tomé con guantes de cocina, ridícula, temblando, y lo guardé en una bolsa sellada. No quería verlo, pero sentía que si lo dejaba suelto, la casa lo acomodaría donde quisiera, como ya había hecho antes. Esa tarde vi desde la ventana un auto estacionado frente a mi casa. No era de vecinos, no se movía. 2 personas dentro, quietas, mirando hacia arriba. Cuando bajé a ver mejor, el auto ya no estaba. Subí corriendo y vi un pequeño charco de cera en la banqueta, fresco. Me agaché y olía a incienso viejo. Mi garganta se cerró. No estaba imaginando cosas. Alguien estaba haciendo presencia, con paciencia. Decidí regresar mentalmente al retiro y recordar cada detalle útil en el camino. La reja, el nombre de las monjas que escuché. Me di cuenta de algo. A nadie decía el nombre del convento completo, solo sobrenombre, y cuando alguien lo decía bajito, como si nombrarlo fuera invocarlo. Esa idea me persiguió, aunque el nombre fuera una llave. Empecé a temer que mi correo, al escribirlo, hubiera girado una cerradura. En la noche escuché un canto bajito en el baño, detrás de la pared. Toqué el azulejo y estaba frío como hielo. Abrí la llave del agua y el sonido del agua se mezcló con el murmullo, haciéndolo más claro. Apagué el agua y el canto siguió. Entonces lo oí mi nombre real, otra vez, como si la casa lo pronunciara. Me tapé los oídos y aún así lo escuché desde adentro. Me quedé despierta hasta tarde, mirando la puerta. A las 3:17, la manija se movió sola 1 milímetro. No se abrió, solo se movió. Como un saludo. Mi piel se erizó. Sentí que lo que fuera, eso, estaba al otro lado, aprendiendo mis límites. Pensé en llamar a la policía y me dio risa amarga. ¿Qué iba a decir? Mi puerta se movió 1 milímetro. En ese mundo, lo imposible siempre pierde contra lo ridículo. Al día siguiente, encontré en mi correo otro mensaje. Esta vez decía: a la reja se abre, porque ya entraste. Me temblaron las manos. Lo borré. Volvió. Cambié contraseñas. Volvió. Apagué el wifi. Volvió cuando lo prendí. Era como si el correo no viajara por internet, sino por mí. Empecé a sentir que la tecnología solo era el disfraz moderno de una invasión antigua. Busqué ayuda en una tía muy creyente. La conté a medias.
cuidando que no se burlara. Me llevó con un sacerdote. Él escuchó serio hasta que mencioné el convento en la sierra. Su cara cambió un segundo. Apenas. Dijo que hay lugares complicados y que a veces es mejor no remover. Me recomendó rezar, dormir temprano, no obsesionarme. Al salir, vi en su escritorio un rosario idéntico al mío, con la misma cruz gastada. Esa coincidencia me rompió el pecho. No dije nada, me fui. En la calle, el olor a incienso me siguió como sombra. En la noche, soñé con el círculo y con mi marca ardiendo. Desperté y la marca estaba más oscura, como si se hubiera rellenado. Fui al espejo y por un segundo mis ojos se vieron viejos. No es metáfora, fue una imagen exacta, como si alguien hubiera usado mi cara para probarse un rostro. Empecé a dejar luz prendida siempre. Aún así, el rincón oscuro del cuarto parecía tragarse la lámpara. Una madrugada vi una sombra pasar por la pared, pero no proyectada, ampegada, como una mancha moviéndose con voluntad. Me levanté y encendí todas las luces. La mancha siguió ahí, solo más delgada. Me di cuenta de que la luz no la eliminaba, solo la obligaba a disimular. Sentí asco. Sentí que estaba conviviendo con algo paciente. Un sábado, mi mamá encontró la bolsa con el papel de símbolos. La abrió sin preguntarme. Me gritó por guardar tonterías. Cuando vio los símbolos, se le borró la expresión por un instante. Dijo que le daba mala vibra y quiso tirarlo. Yo le rogué que no. Me miró raro, como si yo estuviera defendiendo algo sucio. Lo guardó en un cajón, sin entender. Esa noche el cajón amaneció abierto y el papel estaba sobre la mesa, bien alineado con el borde. A las 3:17 escuchamos un golpe en la puerta principal. Mi mamá se levantó furiosa, convencida de que era un vecino o una broma. Abrió y no había nadie. El aire olía a cera. Ella se quedó callada. No me miró, pero su silencio fue un reconocimiento. Cerró la puerta con llave y puso una silla. Yo no dije, te lo dije. Solo respiré, porque por primera vez alguien más había escuchado el golpe. Al día siguiente, en el buzón, apareció una vela negra apagada. No teníamos velas negras. Mi mamá la tiró sin tocarla. Usando una bolsa, lavó sus manos 3 veces. No lo admitió, pero tenía miedo. Esa noche no discutimos. Esa noche dejamos la televisión prendida para tener ruido. Y aún así, entre comerciales, se colaba el murmullo del canto, bajito, como si intentara sincronizarse con el sonido del mundo. Decidí hacer una cosa, en escribir el nombre del convento en voz alta, probar si era llave. Me paré en mi cuarto, con la puerta abierta, y lo dije. No pasó nada inmediato. Me sentí tonta. Me acosté a las 3:17. El canto explotó, fuerte, dentro de las paredes. No era imaginación. A mi mamá se levantó gritando mi nombre. Las luces parpadearon y mi marca ardió, como si la hubieran presionado con un dedo caliente. Sentí el tirón y me vi otra vez fuera de mi cuerpo. Esta vez no estaba en mi casa, estaba en el patio de velas, pero algo había cambiado. El círculo ya no era perfecto. Tenía una abertura como una boca. La figura con capucha estaba en el centro, esperándome como quien espera un paquete. Madre Iscaria estaba a un lado. Me miró y sonrió con tristeza, como si yo por fin hubiera hecho lo correcto. Yo intenté retroceder y choqué con un muro invisible. El murmullo de las monjas era más fuerte, más rápido. La figura levantó la mano y mi marca se iluminó, como si respondiera. Entendí, de golpe, que el círculo en mi muñeca no era una herida, era un vínculo, una firma, algo que me conectaba a ese lugar aunque estuviera lejos. Y lo peor fui yo quien la aceptó la primera noche. Al apretar el rosario,
buscando salvarme. En el centro, la figura inclinó la cabeza y me habló sin palabras. Me mostró escenas rápidas de otras chicas, otras marcas, otros despertares. Vi a Noah mirando la puerta negra. Vi su boca llena de velas apagadas. Vi un cuaderno con nombres, el de Fray Damián. Vi mi nombre real escrito ahí, con tinta vieja. Yo sentí rabia y asco, y en esa mezcla encontré una fuerza a negarme otra vez, pero con todo el cuerpo. Me concentré en un detalle del mundo real, el ruido del ventilador de mi casa, el olor del detergente, la voz de mi mamá. La figura empujó con esa tentación de descanso, de rendición. Yo pensé en mi cama, en el peso de mi cuerpo, en lo normal, como escudo a la marca quemó. Sentí que me arrancaban algo, como una etiqueta, y volví a mi cuerpo con un grito, que esta vez sí salió. Mi mamá estaba en mi cuarto, pálida. Tío Q me vio convulsionar un segundo y quedarse quieta, y que el cuarto olía a incienso. No voy a describir más. Fue suficiente para que ella dejara de llamarlo estrés. A la mañana siguiente nos fuimos de la casa a casa de mi abuela. Empacamos rápido, y cuando cerramos la puerta, vi algo en el espejo del pasillo, una sombra detrás de mí, usando mi forma como si le quedara grande. Ese mismo día, al revisar mi celular, ya con señal, encontré una foto nueva que yo no tomé en la reja del convento, de noche, y al fondo una puerta negra abierta, como una boca. En la foto, en primer plano, estaba mi muñeca con la marca circular. Yo borré la imagen. Ann volvió. Entendí que contar esto no me salva, pero quizá te salva a ti en sí. Alguien te ofrece un retiro donde te quitan el mundo. No vayas, porque hay lugares que no te enseñan a creer, te enseñan a pertenecer. Olió a incienso, y la casa se quedó en silencio, como si escuchara. Mi mamá abrió la puerta del cuarto de mi abuela. Adentro no había luz, solo un negro perfecto. Desde ahí salió una voz suave. ¿No viste nada? Mi mamá se volteó hacia mí y frunció el ceño, como si me viera por primera vez. ¿Tú quién eres? Corrí a mi cuarto. El papel de símbolos estaba sobre mi cama, limpio, bien doblado. Encima, una gota de cera negra, aún tibia. La marca de mi muñeca ardió, y en el pasillo alguien susurró mi nombre real, lento, practicándolo, como quien aprende una contraseña. Así termina la historia, no con un grito, sino con el momento exacto en que entendí que ya no estaban afuera, estaban adentro, usando mi casa para pronunciarme.